Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, tengo el privilegio de dar la palabra el día de hoy. Entonces, vamos a hacer nuestra declaración que ya tenemos como buena costumbre. Entonces, por favor, nos colocamos de pie. Bueno, recuerda que yo lo leo y cada uno lo lee para su propia persona. Que el Señor te bendiga, que el Señor te levante y se glorifique sobre tu vida. Siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Quédate con nosotros. Bueno, pueden sentarse. Le pedimos a los niños, por favor, que vayan a su zona Kids. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de dar el tema, vamos a orar porque venimos a recibir. Hay veces venimos cargados y esa misma carga no nos deja recibir lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces vamos a orar. Amado Señor, yo dispongo, Señor, este tiempo delante de tu presencia. Te pido, Padre, que esta palabra no llegue, Señor, solo al intelecto, sino que también llegue al espíritu, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro ser para poderla colocar por obra. Te pido, Señor, que toda distracción que en este momento en el ambiente está desechado fuera en el nombre de Jesús. Utiliza mi vida, Señor, soy materia disponible para dar el mensaje, Señor, que tú quieres el día de hoy. Amén y amén. Bueno, este es un privilegio el tema que voy a dar, porque todo lo que yo voy a decir lo he vivido ya en mi casa y en mi familia. Mi mensaje se llama Mi casa, la sucursal del cielo. Y vamos a entrar con la primera palabra que está en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Aunque pueda salir ahí en otra traducción, yo la voy a leer aquí en la traducción viviente. Dice: el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni se lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y hay otra cita bíblica que está en el Antiguo Testamento y la vemos en Deuteronomio 6:7. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero vamos a ver qué es la familia. Dice: la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más, no hay otra institución que pueda hacer lo que la familia puede realizar. Su valor, su función, su misión dentro de la sociedad es clara e incosteable. ¿Qué es incosteable? Que no tenemos el precio cómo pagarlo. Por eso nadie puede hacer, ninguna otra familia puede hacer lo que yo puedo hacer en mi familia. Dice: en ella se da la renovación generacional que permite la preservación de las naciones, la generación y la creación de riqueza, el aumento de la productividad, el desarrollo de las instituciones políticas, sociales y todo lo que vemos en la sociedad. Entonces, en resumido, la familia es la base de la sociedad como fundamento. Por eso cuando nosotros vemos esta sociedad como está ahora, uno siempre va y mira, lastimosamente tiende a juzgar la familia, pero no conocemos el interior o la problemática de esa familia. Pero todo lo que vemos en la sociedad es el resultado de lo que se hizo o no se hizo en casa. Y ahora
¿Qué es la familia para Dios? La familia es una obra maestra de la creación de Dios, no es un invento del hombre. Desde el principio de Génesis, la familia nació en el deseo del corazón y fue la voluntad del Señor. Es la extensión del carácter de Dios. ¿A través de quién? De nosotros los papás. Y también es la extensión de la paternidad. Dice, esto es un regalo para ustedes hoy, esta palabra, para que se recuerden que su familia es importante. Porque a veces, como vemos en la sociedad, ahorita las tasas de divorcio son muy altas. La gente no dura, o sea, ni 1 ni 2 años alcanzan a llegar y ya se están separando. Entonces, hoy quiero que tomen este regalo que está en el Salmo 128, del 1 al 4. Dios bendice a todos los que obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Entonces vamos a explicar esta cita. Aquí hay 2 cosas que el Señor nos manda a nosotros. La primera es obedecer y la segunda es trabajar. Vamos a ver qué es obedecer. Cuando nos dicen esa palabra como que nos da escozor, ¿no? Porque no nos gusta hacer caso. Dice, obedecer ¿qué? Lo primero, la palabra de Dios y su guía. Eso implica tener una relación y una sujeción. Como papás, nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre para poder nosotros entregar. Y podemos tener una relación con Dios. Podemos orar, ayunar, todo lo que se nos ha enseñado y utilizar las armas espirituales. Pero quizás no hay sujeción. Y una cosa va pegada de la otra. Porque así como nos enseñaba, la pastora les enseñaba a mis hijos desde el principio, decía, la obediencia tardía, pues sigue siendo desobediencia. Y nosotros somos así. Ya a Dios le decimos sí, el Señor nos dice, tienes que hacer esto. Pero lo hacemos cuando, pues cuando a mí me place, cuando yo quiero o cuando ya me toca. Ya somos acostumbrados a ser reactivos y no proactivos, y nosotros tenemos que ser proactivos, o sea, estar apercibidos para cuando llegue no nos coja ya de sorpresa, pero acostumbramos a ser ¿qué? Reactivos, a reaccionar cuando ya sucedió todo el caos. Y la segunda parte dice, queremos que todo se mantenga sin dar mucho. Esa es la parte de ¿qué? De la obediencia. Por lo general, un hijo que es rebelde es el resultado de un padre que no quiere nada con Dios. Y yo lo he visto en estas últimas semanas en casos especiales. Cuando el hombre no quiere nada con Dios, su hijo ya se vuelve rebelde. Y hay veces, como no conocen el reino espiritual y no quieren conocerlo, pues no se dan cuenta de a dónde radican esas cosas. Dice, o somos escasos en nuestro llamado. A veces en la familia el hombre se da más a hacer el llamado del Señor, que es predicar, evangelizar, levantar una iglesia. Pero la primer familia, el primer vínculo que hay que pastorear es la familia. Pero hay veces se ven casos donde se sobrepone la iglesia por encima de la familia. Entonces, si tú no predicas en tu familia, ¿cómo vas a ir a predicar a otros? La segunda palabra que decía ahí era trabajar. Eso demanda de mí esfuerzo e incomodidad. Y a nosotros no nos gusta. Nosotros pensamos que por haber llegado al Señor, ya al Señor y me arrepentí y ya, todo tiene que suceder porque Dios dio una palabra y dio una promesa. Pero no nos gusta trabajar, no nos gusta salir de la zona de confort. Y a diario debemos invertir tiempo y ser intencional en nosotros construir una familia. Una familia se construye como se construye una casa. Tú la casa no la puedes colocarla ahí, ni sale así como ahorita al modelado 3D, usted lo colocó y ya salió. No, una casa se construye
baja paso a paso, se construye ladrillo tras ladrillo. Y así es la familia, pero todos los días debemos ser intencionales. Cuando nosotros tomamos esta palabra, es el Salmo 128, y hacemos las dos cosas, que es trabajar y obedecer, ¿qué vamos a obtener? La misma palabra lo dice. Estas son promesas que dan en una condición, que hay veces no nos gusta. Abundancia en todo, amor, productividad y gozo, alimento e hijos fuertes. Cuando dice tus hijos serán como los olivos. ¿Fuertes en qué área? Cuando nosotros trabajamos al interior, cuando somos sujetos a Dios, tenemos una relación con Dios, de ahí nosotros podemos decir que tenemos la oportunidad de trabajar y en nuestros hijos ver esas áreas espirituales, mentales y emocionales. Una de las responsabilidades que yo entendí que tenía como mamá, y me lo hizo a mí la persona que me hizo el proceso para casarme con mi esposo, y ella siempre me decía Angie, ella también me decía Angie, tu responsabilidad es enseñarle a tu hijo a llevar su alma al cielo. Tu responsabilidad es darle a la sociedad un hijo sano en todas las áreas. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Quizás no lo hacemos. A veces hay mucha cultura que considera que el colegio es el que le da esa formación, y eso es un error. Ahora, ¿cómo están los colegios? Y más los colegios con la índole del gobierno. Enseñan todo lo que está contrario a la palabra. Entonces nosotros no podemos permitir que ni el sistema eduque a nuestros hijos en los valores, en los principios, y mucho menos en esas áreas. Dice, una pregunta para ti hoy. Yo quiero que cada uno se haga esta pregunta. ¿Tú eres una persona con la cual de gusto vivir bajo el mismo techo? O sea, pregúntate, ¿ya? ¿Yo soy deseable para que vivan conmigo? Y uno, o sea, no se lo responda, porque hay veces, si soy de la que cantaleo, si soy de la que grito, si soy de las que soy impositora o mandona, entonces tú te darás cuenta si da gusto ir a vivir contigo bajo tu misma casa, ¿ya? Uno dice, bueno, depende, ¿no? En mi caso yo diría, yo creo que conmigo se puede vivir. A los que están aquí da testimonio. Pero obviamente hay casos a casos y tenemos límites como seres humanos. Vamos a ver cuáles son las características de la sucursal del cielo, porque nuestro anhelo es que nuestro hogar sea una extensión o la sucursal del cielo. Vamos a revisar 1 Corintios 13 del 4 al 7. Dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan de su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando triunfa la verdad. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Esto qué nos dice? Si nosotros miramos todo las características que tiene 1 Corintios 13, es lo mismo que dice el fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿qué tiene el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La gran pregunta para hacernos interiormente, ¿será que en mi casa hallamos eso? Solamente se hacen ustedes esa pregunta a conciencia, ¿ya? ¿Será que en mi casa nosotros vivimos eso? En mi casa ya nos hemos propuesto por vivir eso. No siempre se logra, a veces no necesariamente se vive el cielo, se viven otras cosas. A veces, como escuchaba por ahí, ya se va la paloma y bajan los cuervos, ya a veces sucede eso en la casa de uno, así uno no sea intencional en que eso suceda. Pero ahorita quiero que veamos un corto video. Este video me dejó impactada al ver de que esto es lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad. Entonces quiero que le presten un momentico.
La tecnología y las maneras de utilizarla fueron cambiando con el correr del tiempo las formas de relacionarse entre las personas. Hoy, las tecnologías de la comunicación y la información se actualizan a gran velocidad, la misma con la que se agranda la distancia entre generaciones. La tecnología no puede ser eliminada una vez que ya ha aparecido. Tiene cosas buenas y malas, pero es imposible no hacer algo con ella. La computadora, la conexión a internet, los celulares, la tecnología smart están en casa, en la palma de la mano. Las tecnologías pueden ser un canal de comunicación y aprendizaje, pero también se pueden transformar en una cápsula aislante o una forma de evasión. Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funciones de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. En la constante búsqueda de una nueva y mejor forma de comunicación, su finalidad es poder integrar todas las herramientas tecnológicas en una sola. Cada vez más obtenemos pantallas de diferentes usos en los bolsillos, vivimos mediatizados y separados por pantallas. Uno de los grandes cambios consiste en que los usuarios de la red dejaron de ser meros consumidores pasivos para convertirse en productores de contenido. Pero también, con las TIC, la intimidad se transformó en espectáculo y las fronteras entre lo público y lo privado perdieron definición. Las exigencias de la realidad actual advierten sobre el beneficio de las profundas transformaciones que se generan a través de la ciencia y de la tecnología. Es por ello que debemos detenernos a pensar el impacto de la tecnología en la vida cotidiana para poder educar y fomentar como educadores a que los niños y los jóvenes hagan un buen uso de las mismas. Entonces, si nosotros vemos este video y lo analizamos un poquito más detalladamente, eso es lo que nosotros vivimos. Lastimosamente, el mundo no estaba preparado para la tecnología, para los celulares, para la tablet, y nunca, yo creo, considero que nunca ellos visualizaron la magnitud de lo que iba a ser la tecnología, porque a un clic tú tienes todo el mundo disponible. El día de ayer yo escuchaba a una muchacha impactada en su trabajo. Llegó una mamá con un niño, me decía, no tiene más de 8 años, con su celular, y el niño estaba viendo TikTok. O sea, no tiene la edad, ni la mente, ni la capacidad para ver. Yo ni siquiera utilizo esa red, pero sé que, o sea, sale lo que sea. Y el niño estaba ahí y la señora estaba comprando algo. Y resulta que en el TikTok le salió un video de una pareja de mujeres. Y ellas se estaban besando y estaban hablando de su relación. Entonces la señora escuchó. Entonces le dijo, ni siquiera se lo quitó, le dijo, tú ya sabes, le dijo, no veas eso, mira otra cosa. Y el peladito enfrente de todo el mundo se volteó y le pegó el grito y le dijo, yo veré qué hago con mi celular. Y la señora calladita no le dijo nada. Y ella se quedaba impactada. Y así podemos ver, en la peluquería yo veo constantemente gente que lo que hace es pasarle un celular a su hijo para que se quede quieto. Y lo que no sabe es que está haciéndole un mal, está achicando su capacidad de entendimiento. Y en la casa nos pasa eso. En mi casa sucede y a veces colocamos tiempo. O por ejemplo, mi esposo es el que más maneja el celular por su trabajo, pero logramos o le decimos, oye amor, por favor, deja el celular apenas entres, apágalo, o apenas entre, guárdalo en un cajón. Y eso es una decisión. ¿Por qué? Porque eso siempre va a sonar, pero nosotros debemos manejar la tecnología, manejar el celular, pero a veces el celular nos maneja. Ya el contenido está dispuesto para atrapar la mente de la persona. Entonces, vamos a explicar, cuando nos casamos hay dos cosas, la expectativa y la realidad. Siempre cuando uno se va a casar y está de novio, la expectativa es, ¿y cómo será vivir con esta persona? ¿Y cómo será cuando nos casemos? ¿Y cómo será lo que vamos a cocinar, lo que vamos a vivir, cuándo vamos a ir a comprar? Todas esas cosas. Pero cuando llega ya la realidad, después de que dice sí, acepto, y ya se van a vivir bajo el mismo techo, ahí ya nos damos cuenta de que no era tan chévere o tan fantástico, porque lastimosamente sin nosotros proponerlo siempre en una relación de noviazgo, vamos a mostrar la mejor cara y la mejor versión de nosotros. Nunca nos interesaría o nos gustaría que nos vieran de mal genio,
o que vieran cuando nosotros tenemos un desorden emocional, o cuando no somos capaces de calmarnos, o cuando entramos en un ataque de ansiedad, o cuando somos afanosos. No nos gustaría. Entonces, en el noviazgo, ¿qué hacemos? Ya siempre mostramos la mejor cara, la mejor sonrisa, ya casi siempre. En mi caso, voy a hablar de mi familia. Yo pensaba, y mi expectativa, ¿verdad?, era, ¿a quién no le pasa, no?, de las esposas? Que tienen, cuando ya se van a vivir con el esposo, ¿qué sucede? Piensa que el desorden, uno no sabía que el esposo era, ¿qué?, desordenado, o que no era igual de ordenado a uno. Y en mi caso me sucedió, ¿ya? De que deja una cosa por aquí, deja otra por acá, la chaclas, y yo soy al contrario. Entonces, eso es un proceso y es un ajuste que hay que hacerlo, porque cada uno viene, ¿qué?, de una familia X, donde aprendió ciertos hábitos y el otro también. Entonces, vienen y juntamos esos dos mundos. Y hay que ser conscientes de que hay que trabajar para unir esos dos mundos. Entonces, me di cuenta de que éramos diferentes en ese aspecto, empezando que mi esposo es de Bogotá y yo soy de Cali, y él le encanta el arroz y la papa, a mí no, yo vengo de descendencia paisa y a mí me encanta la arepa, ya como sea, ¿ya? En la forma de vestir, ¿ya? Yo siempre le decía, y yo lo veía, y uno ve una persona en Cali a plena media luz del día, con ese sol, con pantaloneta y con medias hasta acá, usted dice, este rolo, porque un caleño no le pone medias hasta ahí. Entonces, es empezar a hacer un ajuste. Y cuando hasta que no nos casemos, es que no vamos a saber en qué tenemos que trabajar a profundidad. Desde antes debe haber un plan. Cuando uno hace un proyecto de casarse, debe haber un plan y debe haber un proceso para mirar cuál es el plan de esa familia, cómo vamos a llegar a casarnos, cuáles son tus expectativas, qué quieres, qué anhelas el uno del otro, y poder unir esas dos cosas para que pueda funcionar. Dice, ¿cuál es el propósito por el cual te casaste? Cuando yo me casé con el anhelo y el deseo de formar una familia para Dios. El propósito, éramos inmaduros, tanto en la vida emocional y tanto espiritual, porque no llevaba mucho tiempo conociendo al Señor. Entonces no puedo decirte que yo ya tenía el propósito claro, no es cierto, ¿ya? Uno se casa porque uno quiere, ama a esa persona, quiere estar con esa persona, quiere formar un hogar, pero el propósito no está claro hasta que nosotros no tengamos esa relación con Dios. ¿Qué significa la palabra propósito? Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño y deseo. Proyecto o plan. Mira lo que implica toda la palabra propósito. Y el propósito realmente se viene a trabajar en la etapa del ajuste marital. ¿Qué es el ajuste marital? Cuando una pareja se casa. ¿Cuánto dura el ajuste marital? Según estadísticas dura 5 años, dura el ajuste marital, que es el desarrollo de la convivencia. Es indispensable que haya un auditor, que haya un pastor, que haya una persona a la cual darle cuentas, pero a nosotros no nos gusta. No nos gusta que vengan y nos miren al interior de nuestra casa. ¿Por qué? Porque tenemos perjuicios, ¿ya? De qué van a decir, o me van a dejar en vergüenza, o voy a decepcionar, porque quizás pensaban que, y eso sucede, en el primer tiempo de casado, eso se deja de lado. ¿Por qué? Porque ahí influye el hombre. El hombre no le gusta ser testeado, no le gusta ser evaluado. ¿Por qué? Porque él sabe que recién se casaron y los ojos están puestos en ese matrimonio que recién se casó. Entonces el hombre considera que todo el mundo está esperando que yo la saque adelante, y todo el mundo cree, eso piensa el hombre, que yo ya lo sé todo y que tengo que llevar el hogar alineado, y no es así, y cometen el error de quedarse, ¿qué?, callados, de no buscar ayuda, de no tener un auditor, de no hacer una reunión X tiempo con la persona que designes y decirle, mira, en eso estamos fallando. Ser completamente conscientes y sinceros de hacerlo. En mi caso, yo tuve una ventaja. Lastimosamente yo vengo de una familia disfuncional. Mi mamá fue mamá soltera, pero ella pues tuvo relación con otras personas que vivieron en nuestra casa.
Eso hizo, y mi mamá viene de ser una mujer, de ser la mayor y de tener una carga como hija mayor. Dejó de estudiar estudió hasta tercero, y de ahí se convirtió en la mano derecha de mi abuelo en trabajar. Y cuando ella queda en embarazo, empezando que ella no quería que yo fuera mujer, ella quería que yo fuera hombre. Entonces desde ahí hubo un rechazo. Y yo crecí en un hogar, en una mamá muy psicorrígida, de estilo régimen militar. Mi mamá creía que yo todo el tiempo mentía, que yo todo el tiempo quería hacer lo malo, y no era así. Eso me llevó a mí a no querer estar en mi casa. A los 18 años yo busqué irme, porque yo sabía que allá a los 18 ya era mayor de edad, antes no podía. Y yo me fui de mi casa y me casé con esa persona muy joven. Duré casi 8 años con él. Entonces, cuando ya yo me separé, gracias a Dios, yo no tuve hijos con esa persona, no era el propósito y tampoco era mi anhelo personal. Y cuando yo ya conocí al amor de mi vida, que con ese sí anhelé no solo uno, sino 3 hijos, yo ya tenía un recorrido de saber cómo se manejaba un hombre, cómo se llevaba un hogar, cómo se atendía. Entonces, eso para mi caso fue una bendición que el Señor me permitió vivir para tener la experiencia. Pero cuando no sucede eso, sino que nos casamos de cero, es necesario hacer un buen proceso. ¿Por qué? Porque el resultado es el que determina, el resultado de tu hogar es el que determina qué proceso tú hiciste anteriormente, ¿ya? ¿Qué nosotros hicimos cuando nos casamos? Y eso es un consejo para los hogares de nuestra congregación. Erradiquen la palabra divorcio, erradiquen de su vocabulario la palabra separación. ¿Por qué? Porque uno cuando se casa y desarrolla el propósito es para toda la vida. Cuando yo me casé con mi esposo, me casé para toda la vida. Yo nunca busqué otra opción. Cuando yo lo conocí a él, yo ya tenía más de 25, 26 años, y yo le dije a él, yo le dije, mira, yo vengo de una relación que terminé, pero mi deseo es volver a casarme y a formar un hogar. ¿Tú estás dispuesto? Sí, si no, hasta aquí la dejamos, no me interesa perder el tiempo. Y así se lo dije yo a él, porque no tenía tiempo para ponerme a perderlo. Después de que me separé, yo viví la vida de Ricky Martin, la vida loca, lo que no había vivido antes, hasta que conocí al Señor. Pero siempre mi anhelo fue tener un hogar, ¿ya? Fue procrear hijos. ¿Por qué? Porque yo soy hija única. Yo nunca tuve, la dicha de tener hermanos. Entonces yo con mi esposo, yo fui muy clara en ese sentido. Entonces por eso erradicamos la palabra divorcio o la palabra separación. Porque la palabra divorcio y la palabra separación te da la opción de un plan B. Y siempre va a ser más fácil tener el plan B. Porque el plan A es el plan que tú le colocaste a Dios, el casarte y el formar un hogar. El plan A significa lo que decía Primera de Corintios, lo que decía la otra cita bíblica, trabajar y obedecer. Eso significa el plan A. Pero la fácil, pues nos separamos, usted se busca otro, yo me busco otra, y ya, todos felices. Porque siempre va a haber un plan B, C, D, muchos planes. Pero ¿por qué no sujetarnos al plan A? ¿Por qué no hacer que funcione? Siempre va a valer la pena. Cuando yo veo un video de estos, más me afianzo en trabajar en mi familia. ¿Para qué? Para aportar de mi casa ese granito de arena que contribuirá a la sociedad. Y poderle presentar delante de Dios y decirle, Señor, lo hice, me esforcé, valió la pena. Porque hay dos cosas. Una cosa es vale la pena y otra cosa vale el esfuerzo. Y la familia y el hogar lo vale todo. A veces nosotros queremos ser como la gallina y el cerdo. O eres huevo o eres jamón. ¿Qué le implica al pollo? Nada, uso el huevo, la gallina y ya, es el huevo. Pero ¿qué le implica al cerdo ser jamón? Morir, ser sacrificado para poder ser jamón. Pero hay veces nosotros que queremos ser gallina, ¿ya? No esforzarnos, no trabajar y siempre tener ese freno de mano que es el plan B. Entonces, un consejo, erradiquen la palabra divorcio y separación. Ajustense a lo que ustedes le pidieron al Señor. ¿Qué es fácil? No es fácil, porque es unir dos mundos. ¿Quién lo hace? Pues solo Dios. ¿Con qué? Con el trabajo de nosotros. No es el hecho que porque ya me casé, ya me arrepentí, ya soy cristiano, entonces el Señor verá qué hace con mi cónyuge. No, hay que trabajar. Dice,
¿Por qué? La tasa de divorcios en estos momentos dentro del pueblo de Dios, dentro de las congregaciones, es del 60%, igual a la tasa de divorcios de los que no conocen al Señor. Y uno dice, wow, estamos igual, ¿qué nos diferencia? Pues no se nos estaría, en este estudio, pues no nos diferencia nada, y nos debería diferenciar. No debería haber una tasa tan alta de divorcio. Ese no es el propósito de Dios. Que llegue a última instancia ya es un proceso que se hace para llegar. Dios nunca va a tener unida a una pareja para que se dañen y se lastimen. Es preferible ya cada uno por su lado, porque ese no es el objetivo. A la final salen heridos, lastimados y apartados del Señor. ¿Por qué? Porque ahí entra la palabra, no somos responsables, entonces siempre le vamos a echar la culpa al otro, así como sucedió con Adán. Es que esa mujer que tú me diste, no, el Señor la trajo con un propósito, pero él no entendió el propósito y no entendió el papel que él tenía que hacer como hombre. La segunda etapa, crecimiento de la familia, donde vienen los hijos, la crianza y la impartición y el modelado de la palabra. ¿Cuál fue la razón por la cual los que están aquí y tienen hijos, tuvieron hijos? Ya uno dice, es que tuve una palabra, sí, es que es un propósito que el Señor colocó en mí, pero es una decisión. Ya la verdad, cuando yo tuve mi primer hijo, uno dice, ay, sí queremos conocer la pinta, ¿cómo será un hijo de nosotros? ¿Cómo saldrá con tus ojos, con tu cabello? Pero en segundo plano, eso viene a formar parte de la primera opción. En el segundo plano está, ay, sí, queremos tener un hijo para el Señor. Queremos ya que esa sea una nueva generación. Y son las dos cosas que nosotros tenemos que tener claro. Yo en estos días pensaba, decía, si uno no tiene hijos para Dios, pues realmente, ¿por qué en la sociedad las personas tienen un hijo? Entonces yo llegaba a la conclusión de que cuando uno ve hijos no deseados y traídos al mundo, no es la voluntad de Dios, porque es que Dios ya colocó un sistema, el sistema de cómo se reproducen los seres humanos, y Él nos dio que libre albedrío de cómo usarlo. Entonces yo no considero que Dios imponga a los hijos, que una muchacha de 15 o 16 años, ay, quedó en embarazo por voluntad de Dios. No, ella fue la que decidió tener relaciones a destiempo y no cuidarse. Ya el Señor dentro del matrimonio, dentro de la bendición, ya hacemos el proceso y el Señor da la bendición de tener hijos. Pero si yo no hago lo que debo hacer, que es la relación sexual, pues el Señor no va a obrar. Entonces ahí muchas veces la gente dice, no, es que todos los niños que vienen al mundo es voluntad de Dios. Porque entonces el Señor, ¿por qué permite que sucedan las cosas? No, sencillamente la decisión que uno toma. Dice, Dios no nos impone nuestros hijos. Por ejemplo, yo me quedo aterrada con el caso de las adolescentes o las personas adultas. Yo he visto gente de 40, 45, 50 años con un hijo de 5. Ay, no, es que yo no quería quedar en embarazo. Se coló. Y yo siempre hablo con mi esposo y le digo, ¿cómo que se coló? ¿Por qué? Y uno mira a sus hijos mayores, 18, 20, 25 años. ¿Por qué si ya no quería tener más hijos? Pues porque no hizo el debido proceso, se operó si su decisión era no tener más hijos. Pero siempre lo dejan así, ay, es que fue voluntad de Dios. No, fue irresponsabilidad suya de tener un hijo a los 40, 45. Si ya no quiere tener más hijos, pues opérese. Cuando nosotros decidimos tener 3 hijos, ya, apenas nacieron los mellizos, inmediatamente me operé. ¿Por qué? Porque realmente hasta ahí fue nuestro presupuesto de familia. Siempre dijimos queremos tener 3 y 3 tuvimos. Ya, gracias a Dios. Nos los mandó juntos. En estos días Caleb me decía, mami, y si yo no hubiera nacido con Yesuro, yo le digo, si tú no hubieras nacido con Yesuro, tenías como por ahí 4 o 5 años y Yesuro te cuidaría. Y entonces él se reía. Yo le decía, así porque así los planeamos. Siempre fuimos así. Cuando nos casamos, duramos el tiempo de planificar hasta que llegó un día que dijimos, bueno, ya teníamos la edad. Yo dije, voy a planear mis hijos. Nosotros tenemos la bendición de tener la misma edad y siempre decimos, queremos tener hijos de los 29 a los 30 y de a los 29. Y pasó diciembre, con toda su alegría, llegó enero y nos sentamos. Y entonces dijimos, ¿queremos ser papás? Sí.
Y yo, bueno, hasta hoy planifico. Y ya no planifiqué más y empezamos a hacer la tarea juiciosos para poder quedar en embarazo. Y ahí fue donde salió Jeremy, pero fue una ansiedad, porque cada mes yo era la prueba negativo, hasta que yo dije no. Pero a mí ya un médico me había dicho que yo no podía tener hijos. Entonces nosotros entramos en un ayuno de 40 días y antes de los 40 días yo ya estaba en embarazo de Jeremy. Pero fue un proceso y fue una decisión y nosotros nos sentamos y llegamos a un común acuerdo. Los hijos siempre deben ser de común acuerdo el tenerlos, porque debe haber un plan y un propósito. Dice acá, vamos con la parte de la crianza. Dice, la crianza que deseamos y la que vivimos. Porque una cosa es planear el hijo y lo vamos a criar así, lo vamos a direccionar así, lo vamos a meter a estudiar aquí y planeamos desde la barriga y no ha salido y ya le tenemos la universidad armada y todo. Entonces una cosa es lo que vivimos y otra cosa es lo que deseamos. En Proverbios 11:29 dice, el que arruina su casa hereda solo viento y el necio será siervo del sabio. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo. Los errores que nosotros cometemos cuando empezamos la crianza. Nosotros creemos que nuestros hijos van a salir santos, que ellos no van a pecar, que ellos no van a embarrarla, no van a meter la pata, porque yo soy cristiana, entonces mi hijo tiene que salir ya, cristiano hasta que vaya para el cielo, o mi hijo tiene que salir perfecto, como que yo ya cambié, yo ya no miento, yo ya no rumbeo, yo ya no hago eso, entonces mi hijo, ya la semilla se trasladó y él salió así. No, no es así, ya nosotros nacemos ¿qué? Con el pecado adámico, eso no se puede olvidar. Dice, ellos no van a heredar lo bueno de nosotros. Lastimosamente, nosotros pasamos en nuestros genes, hombre y mujer, se pasan ¿qué? Las maldiciones generacionales, se pasan los comportamientos, se pasa no el carácter, sino el temperamento, se pasa rasgos de personalidades y que no solo vienen de nuestra generación, vienen 3 generaciones atrás. Entonces a veces somos muy fantasiosos, el creer que nuestros hijos no se van a equivocar y que son fáciles de modelar. Pues déjenme decirle que no. Yo tengo 3 y 2 que son mellizos y ha sido un trabajo, porque nosotros como papás tenemos que identificar la dirección natural de nuestros hijos. Yo en estos días me vi un podcast de 1 hora donde se decía cómo conectar con tus hijos y me dejó wow lo que ella explicaba y ella era muy consciente de cómo nosotros como papás cometemos errores. ¿En qué? En imponer. Y a mí me decía, no, es que yo sí creo una persona que a los hijos hay que imponerle. Y yo le decía, no, tú con la imposición no ganas nada. Dios ¿a dónde nos impone a nosotros? No, su palabra es pública. Ya, y él coloca ahí, dice, si tú quieres hacerlo, esto va a suceder, pero si no lo haces, esto también va a suceder. Entonces, con nosotros en nuestro hogar no debemos ser impositorios o impositivos. ¿Por qué? Porque eso hace lo que me sucedió a mí. Mi mamá era una mujer autoritaria. Y yo, pregúntale a mi esposo, él me dice, ¿y vivirías con tu mamá? Y yo le digo, no, yo nunca volvería a vivir con mi mamá. ¿Por qué? Porque tengo ese recuerdo. Habría que pasar un proceso en ella para yo poder vivir bajo el mismo techo. Entonces, entender de que nuestros hijos no son modelables, de que no son santos ni lo van a hacer, que se van a equivocar. Lo que nosotros hacemos como papás es darles herramienta y nosotros debemos estar preparados para el momento en que tu hijo falle. Para mí fue doloroso cuando Jeremy a cierta edad mintió, porque uno dice, pero ¿por qué? Si yo soy cristiana, ¿por qué si que desde nació le enseñé a orar, le he leído la palabra, todo lo que he hecho, ¿por qué mentir? O sea, eso para uno se desinfla. Pero cuando entiendo de que él sigue siendo ser humano como yo, que se va a equivocar, es donde yo debo estar preparada, ¿para qué? Para cuando él se equivoque. No es juzgarlo, porque es fácil juzgar y criticar, ya es edificar y es restaurar. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críelos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Algo que nosotros siempre hemos con mi esposo forjado
es de que la crianza que nosotros le demos a nuestros hijos, queremos que ellos siempre añoren volver a casa, siempre. No que salgan corriendo y digan yo nunca más quiero volver a vivir con mis papás, sino que siempre anhelen estar aquí. Y ellos no lo expresan. Dicen, no, es que yo voy a comprar una casa más grande y la voy a hacer al lado tuyo porque yo no me quiero ir de tu lado. Nos dicen ellos, ¿ya? Y es que queremos vivir, y entonces yo le digo, sí se puede, ¿ya? Todo con reglas y con normas. Dice, entender que es un desafío a diario el crear hijos en esta temporada tan hostil. La familia está bajo ataque, la familia está en vía de extinción. Yo me quedé aterrada en estos días. La familia como la que formamos en iglesia ya no se llama familia conservadora o tradicional, se llama familia nuclear. Porque hay muchos tipos de familia ahora, y ya la familia nuclear es la familia que nosotros estamos aquí, donde estamos dispuestos, donde enseñamos, donde direccionamos, donde damos principios y valores. ¿Cómo van cambiando los conceptos? Entonces, es una temporada difícil, donde la sociedad está atacando a que se desvincule la familia. En el principio de este año hubo un congreso mundial de economía que tiene que ver con el nuevo orden económico mundial, y un presidente, él odia a la familia y él públicamente dijo, me falta muy poco para erradicar lo que queda en el mundo de familia, y él tiene la lucha en erradicar el concepto familia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? De nuestras familias que deben salir, nosotros somos los encargados de proyectar las próximas generaciones, porque yo vengo de un hogar en transición cristiano, yo no vengo de una cuna cristiana, mi esposo tampoco, somos cristianos transicionales, pero mis hijos ya nacieron en cuna cristiana. De nosotros depende que esta generación 1, 2 y 3, mis hijos y los hijos de mis hijos sigan reproduciendo que la palabra del Señor, el carácter del Señor, ya, y que sean familias que sacerdotales y de bendición. No familias perfectas, porque yo no quiero una familia perfecta y jamás lo voy a lograr. Son familias sanas, familias que le aporten a la sociedad, familias con conceptos claros, familias con propósitos claros. Dice aquí, ¿con qué modelo educas en tu casa? ¿Con el viejo o con el nuevo que proviene de Dios? Y lastimosamente nosotros venimos ya de tener un concepto de educación que lo vimos en donde, en casa o con mamá o con papá, o en mi caso solamente mamá, o el concepto que vimos de la familia del tío o del amigo, o con el concepto que enseña la sociedad. Déjenme decirle que ninguno de esos conceptos sirve. Sirve es el concepto que proviene de Dios. Todo para criar a nuestros hijos y para llevar un hogar adelante está aquí. Aquí está la instrucción. Por eso es que les decía al principio, nosotros nos gusta todo relajado, no invertir, no educarnos, no leer, pero queremos que nuestros hijos salgan perfectos y no hacer. Y ese es un error. Lo mejor que tú puedes hacer es invertir en tu casa. Yo he hecho para mi hogar, yo siempre busco, yo no sé tal cosa, yo la busco, yo me veo un podcast, yo me leo algo. Cuando llegamos a pandemia, mis hijos apenas llevaban 3 meses en el jardín, los mellizos, y pues tocó irnos para encerrar. ¿Yo qué hice? Yo me hice toda una clase del método Montessori y fui y me compré un estante así y les compré cantidad de cosas, y yo a mis hijos los eduqué en casa hasta cuando ya llegó el tiempo que ellos fueran ya a colegio y pasaron la transición, no fueron ni a jardín ni a prejardín, nada de eso, yo les enseñé en casa. Y cuando llegaron a transición, la profesora me dijo, es que ellos están muy adelantados, ellos están ya para que entren a primero. Ya, y Calé salía decepcionado de la clase, decía, yo no vuelvo a este colegio porque esa profesora no sabe nada, ella todo lo que me enseña yo ya me lo sé, decía, yo no vuelvo. Entonces esa es la intención, como papás debemos ser intencionales en el criar, intencionales en la convivencia en casa. Dice, es necesario un plan de vuelo, no siempre el plan de vuelo que trazan los aviadores, el plan de vuelo es en línea recta, pero siempre tiene un destino final. Y el plan de vuelo de nuestro hogar, el destino final es el cielo. Como les decía, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos cómo llevar su alma al cielo. ¿Cómo le enseño?
con mi ejemplo. Ahí es donde está la parte del modelado. Una cosa es impartir la palabra, otra cosa es recitarla, orar, pero otra cosa es el modelado de la palabra. Y el modelado de la palabra lo hago yo. Yo soy la que modelo la palabra en mi casa. Ya mi esposo, nosotros dos como pareja modelamos la casa, modelamos la palabra. ¿Qué es modelarla? El ejemplo. Tú no puedes decirle a tu hijo ora si él no te ve orar. No puedes decirle a tu hijo ayuna si él no te ve ayunar. No puedes decirle no mienta, no seas grosero si él te está viendo afuera. Y eso cómo hiere y cómo lastima. De que vean unos padres hacer algo en su casa, pero ir afuera y ver a sus papás hacer otras cosas. Y es así, hay cantidades de personas heridas. ¿Por qué? Porque sus papás pastores mostraban una imagen en casa, pero afuera eran otra cosa, ¿ya? Y los herían y los lastimaban. ¿Por qué? Porque no se modela la palabra como es. Y hay veces el modelar no significa perfección. Como familia, nosotros cometemos errores. Mis hijos a cara descubierta han visto las fallas y los desaciertos de nosotros, los papás. Con su papá hace poco pasamos una temporada en que mi esposo estuvo en una incapacidad por un dolor lumbar y él pasó por su proceso. Fueron altos y bajos. Nunca el Señor dejó de estar ahí. Sencillamente era un proceso que él tenía que vivir. Y llegaba momentos en que él se desesperaba, que ni siquiera tenía el deseo ni las palabras de orar. ¿Ya? Y se ofuscaba y mis hijos lo miraban y yo les decía, venga, vamos y oremos por el papá, ¿ya? No juzgarlo, no decirle, no pues que usted es cristiano, no pues que usted es esto, no pues que usted es lo otro, no, ir y orar, porque uno con decir, con cantaletear, con criticar, nunca vas a lograr nada. Tú logras las cosas de rodillas, así como decía el otro día en una palabra acá en la iglesia, con las rodillas al suelo y las manos al cielo. ¿Ya? Y mis hijos han aprendido de eso, de nosotros. ¿Ya? No es malo y no eres menos por pedirle a tus hijos perdón cuando tú te equivoques. ¿Ya? En el podcast que me vi decía, ¿sabe cuál es el principal detonante y dañador de relaciones? El orgullo. La forma más fácil de tú conectar con tus hijos o con cualquier ser humano, ya, es bajar el orgullo. Reconocer que te equivocas. Y a veces como papás pensamos que si reconocemos que yo me equivoqué, voy a perder la autoridad. Al contrario, no vas a perder la autoridad, porque te estás mostrando que así como Él, eres humano, pero que Dios te permite hacer cambios en tu vida. Y le estamos enseñando a modelar que la humildad, el perdón, el ir al Señor y que Él es el que hace el cambio en nuestras vidas. Si yo me dispongo, Dios nunca nos va a imponer cambiar. Dios nunca te va a imponer a ti un modelo de familia. Cada familia es diferente, pero el Señor sí te da el plan de vuelo de cómo debes hacerlo. Dice, en Génesis 18:19, yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a su familia. Aquí Dios está diciendo, ¿qué te estoy ordenando? Te voy a mostrar el plan de vuelo. Sé que mantengan... Dice, que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham, quítele ese nombre, póngale el nombre de ustedes. Yo haré para Angélica, yo haré para Jessy, yo haré para doña Natalia, que todo lo que he prometido. Ahí el Señor está hablando. Pero si me mantengo, ¿qué? En el propósito de Él. Si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo obedezco. Dice, nosotros no debemos aparentar en nuestra casa. Ya, a mí me impacta y lo he visto por mucho tiempo. Tú le preguntas a X familia o pareja, ¿cómo están? Bien. No significa que siempre tengamos que decir bien, así nos estemos destruyendo. Lo que yo miro es de que en redes sociales ventilan su vida, pero es una apariencia, ¿ya? De que estamos bien, de que la foto, de que el beso, y pasa un tiempito y ¡pum!, estalló la bomba, ¿ya? No está mal que la gente desee ventilar su vida, pero ¿por qué en vez de invertir tiempo ventilando lo que no es, que es una fachada, por qué no invierten tiempo en buscar ayuda, en ir a una terapia, en buscar un psicólogo, en hacer un seminario? En buscar esa persona que sea auditora de tu familia. Ya nosotros no podemos ir por afuera, ¿cómo está? No, mal, estoy así. No, no es eso. Pero sí buscar a una persona que te ayude,
porque de nada sirve que tú postees fotos donde realmente esa foto es falsa lo que estás viviendo. Y eso lo vemos mucho. ¿Por qué? Porque nos da miedo, nos da temor de que la gente se entere de nuestra realidad. Nosotros somos seres humanos, no somos perfectos, y menos cuando somos hijos de Dios. La palabra ser cristiano significa que todos los días necesito de Cristo. Eso significa la palabra cristiano. Entonces es necesario dejar de vivir en apariencias y buscar ayuda. Si tu plan de vuelo y tu propósito es llevar esa familia ya al propósito del Señor. Bueno, esta es una corta reflexión. Dice: cambios de las familias de hoy. Los cambios sociales y culturales que se han producido en las últimas décadas han afectado a la familia como institución, sea cual sea su modalidad, etéreo, homo, mono, entre otras. Casi sin darnos cuenta y de manera vertiginosa, las familias se han visto envueltas en un día a día muy diferentes, en el que la manera de interactuar, comunicarnos, aprender y relacionarnos ha cambiado radicalmente. Una cosa era hacer familia o criar hijos en la temporada de mi mamá o de mis abuelos. No estaba la tecnología, no estaba la información. Mi mamá hizo lo que pudo con lo que ella tenía. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad, que ese es el tiempo de la mayor transferencia de riqueza intelectual, porque tú a un clic puedes estudiar lo que quieras, gratis, no tienes que pagar, no tienes que moverte de tu casa, ni siquiera leer. Usted pone un podcast y aprendió. Pero ahí es donde está la pereza del ser humano, que uno ve que hogares que se destruyen y tienen tiempo. Anoche, ayer me quedaba aterrada. Bueno, a mí me gusta ayudar y lo que llega a mí, yo lo paso. Y yo tengo la forma de interactuar con ciertas mujeres que me permiten guiarlas o apoyarlas, y yo las vinculo a la aplicación de la Biblia. Le digo, saquemos un plan, y por dentro del plan nosotros, ¿cómo se dice eso? Hablamos del plan, y por ahí nos retroalimentamos. Y yo las agrego y todo, y yo hago mi plan y les mando la retroalimentación. ¿Y usted cree que lo miran? Ay, es que no he podido. Yo le digo, luego no digas, ¿ya?, que no te avisamos, como dicen los gascarego yo a ella, porque tiempo tienes. Es que no tengo internet, es que tal cosa. Y yo le digo, el Señor dice, la mujer sabia edifica su casa, y está pasando por situaciones. Y le digo, ¿qué hubo? ¿Ya le diste el plan? 3 días solo era el plan para trabajar en ella y que luego lo reproduciera en su casa. ¿Lo hizo? No, porque no nos gusta ¿qué? Ni obedecer ni trabajar. Dice, ahora les voy a, ya rápidamente porque ya se nos quita el tiempo, ¿cómo hacer que nuestra casa sea la sucursal del cielo? Dice, Marcos 3:25, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Como les digo, es un desafío, pero también es una decisión a diario de formar una familia para el Señor. Lo primero, haz un decálogo. ¿Qué es un decálogo? Un decreto que tenga 10 reglas o 10 estatutos, sea la familia que sea. Tú lo puedes hacer. Ya en nuestra casa no se hace esto, o en nuestra casa ayudamos, en nuestra casa somos respetuosos, en nuestra casa somos humildes. Hazlo. ¿Para qué? Y lo colocas para que lo lean y se lo aprendan. ¿Cuáles son las reglas de tu casa? Cada casa tiene sus propias reglas, ya dependiendo de la clase de temperamento y la clase de personalidad que se tiene. Haz un plan de vuelo. Si tú no lo tienes, pues te invito a que hagas un plan de vuelo. Si son 2, si no tienen hijos, si tienen hijos, ajusten el plan de vuelo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a trazar la línea con la ayuda del Señor? En nuestra casa nosotros decidimos cambiar el modelo de aprendizaje de nuestro hijo mayor, y así van los mellizos. Nuestro hijo se educa en casa desde pandemia. Vimos la oportunidad de poder ese tiempo que él va al colegio, aminorarlo, pero tener tiempo para ganar en sabiduría y poder direccionar a nuestro hijo y poder darle las herramientas necesarias para que salga a este mundo y este mundo no se lo coma y no se lo trague. Por eso nosotros hemos venido en un proceso con nuestro hijo. No es fácil, no, pero no es imposible. Solamente es de hacerlo y educarnos y buscar. Entonces ese es buscar el plan del vuelo.
Educarte, sí o sí es necesario educarte. ¿Para qué? Para crecer, para ser buen esposo, buena esposa. Educarte para poder educar a tus hijos. En lo que no sabes, edúcate. En lo que tú no sabes, en lo que sabes que no eres fuerte, fortalécete. ¿A través de qué? De la educación. Está la palabra, ya aquí se encuentra todo, pero hay gente que ha estudiado más que uno. Cuando tú lees un libro de una persona, te estás ahorrando ya 2 a 3 años el conocimiento de esa persona. ¿Por qué? Porque una persona tarda de 2 a 3 años en crear un libro, y cuando yo lo leo, yo estoy aminorando ese tiempo y adquiriendo ese conocimiento en menos tiempo. Pero a nosotros no nos gusta leer, ¿ya? En Latinoamérica la lectura es muy, muy pobre. Listo. Ser ejemplo. No sea ejemplo de perfección, ejemplo de reconocer, ejemplo de humildad, ejemplo que necesito del Señor, que el Señor me guíe, que el Señor me dirija, que el Señor me corrija, y así mismo mostrarle a nuestros hijos cómo no lo deben hacer, que aunque papá y mamá se lo hicieron de esta forma, ellos entiendan que así no se debe hacer, y así lo trabajamos en casa. Cuando uno de los adultos se equivoca y tiene una mala actitud, yo le digo a Calé, eso no debes hacerlo. Y Calé mismo nos dice, cuando yo sea grande y sea papá, no voy a hacer eso que tú hiciste. ¿Por qué? Porque en nuestra casa, ¿qué se vive? El criticarnos, el ofendernos, el menospreciarnos, y eso se vive, en mi casa se vive. La naturaleza de mi hijo Calé es esa, tendida a criticarnos, a juzgar. ¿Ya? Es que mi mamá siempre es así, y es que mi papá siempre es así, y él es así. Entonces nosotros estamos en el proceso de enseñarle que él no debe tomar el papel de juzgar. Como adultos, ¿cómo hacemos? Nos tiramos el uno al otro, cada uno quiere tener su razón de ser, cada uno quiere tener su punto de vista que sea válido, y nosotros erradicamos algo, y mi esposo y yo, no es quien gane la pelea. Ya, no peleamos, ya, yo no discuto, yo soy muy callada, ya, y si él se juzga, yo me quedo callada. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decir algo, pues es peor, y la misma palabra lo dice. Pero nosotros erradicamos de que no era quien ganara la discusión, o quien ganara y tuviera la razón, porque hay veces se lucha por eso, y las mujeres somos muy dadas a eso, a no dar el brazo a torcer, a decir, es que yo tengo la razón y aquí me quedo, y él tiene que venirme a pedir perdón. Así somos nosotros, ¿ya? Y mi esposo, algo que yo le exalto a él, es la capacidad de él venir y buscarme. Y durante mucho tiempo fue así. Así yo tuviera la razón, yo me quedaba callada, ¿ya? Y me hacía la brava, no salía a defenderle, salía a él a deberme a mí. Pero él tiene ese corazón tan humilde, tan bondadoso, que él iba y me buscaba. Porque él decía, yo no puedo pasar más tiempo sin hablar, sin estar contigo bien, ¿ya? Y yo me hacía la difícil, pero entendimos con el pasar de los años, el mes pasado cumplimos 15 años de feliz matrimonio, ¿ya? Pero no es por causa de nosotros, 15 años no es por ausencia de problemas, 15 años es por la misericordia del Señor que ha estado en nuestra casa, y porque hemos permitido que Él trabaje, hemos permitido morir a nuestra naturaleza. No es fácil, pero se puede hacer cuando tu propósito es crear una generación para el Señor. Entonces nosotros dijimos, no vamos a permitir, ¿ya?, ni que tú ganes ni que yo gane. Aquí es llegar a un mutuo acuerdo y respetar el punto de vista del otro, porque eso suele no suceder, porque queremos imponer el hombre por encima de la mujer o viceversa. Es llegar a un mutuo acuerdo, es entender las capacidades, los dones, las habilidades de cada uno, y qué fortalezas y qué habilidades de esas complementamos en el hogar. Ya, si tú eres fuerte en eso, entonces tú manejas esta parte, y si yo soy fuerte en esta otra, entonces yo trabajo la otra. En mi casa yo soy la que llevo las finanzas, porque se me da lo de los números, se me da el poder direccionar. Mi esposo tiene otras fortalezas, entonces así nos complementamos. Porque imagínate yo darle el dinero a mi esposo, yo le he intentado, yo le digo, pues manéjalo tú, y él me dice, no alcanza. Una vez lo hicimos el ejercicio, y cuando llegó el día del arrendo, no tenía para el arrendo, no tenía para nada. Entonces me dijo, no, vuélvelo a manejar tú. Son las fortalezas que tiene cada uno.
¿Ya? Entonces, y eso no te hace menos, eso no te hace sentirte humillado, no, al contrario, sentirnos exaltados dentro de nuestro hogar, de que tus habilidades se exaltan y colaboras a tu familia. Y ser responsables, no culparse el uno al otro. Eso le decimos a nuestros hijos, estamos en esa, implementando eso. Es que la culpa de Yesurún, es que la culpa de Cale. Le digo, no es la culpa de nadie. No culpes a nadie, ni quieras sentir hacer culpar a nadie, sentir sentimiento de culpa. Sencillamente di, soy responsable. Entonces ahí cambia la actitud. Digo, ¿cómo se dice? Soy responsable. Yo hice esto, yo no hice esto. Y ya. Y así eliminamos esos sentimientos que son dañinos y van dañando el hogar. Entonces, ese es mi deseo, que este mensaje les haya servido, de que de aquí salgan como familia y puedan sentarse y hacer una evaluación. Nosotros regularmente lo hacemos. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo tú me ves a mí? Me dice mi esposo. Yo le digo, ¿cómo tú me ves? ¿En qué tenemos que cambiar? En esto. ¿Por qué? Porque es necesario seguir haciendo ajustes. El ajuste marital no solamente dura 5 años, yo digo que todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres cambiantes y somos seres impredecibles. Y cuando llegan las etapas, como nosotros en las mujeres a los 40, ya hay cambios hormonales que afectan todo nuestro sistema. Igualmente el hombre. Hay crisis de mediana edad que vive el hombre y hay que saber ajustar, porque hay cosas que antes de los 40 no le gustaban, pero pasan los 40 y sí le gustan. Entonces hay que siempre estar en esa constante búsqueda de cómo nos ajustamos, cómo hacemos. El plan de vuelo no siempre es en línea recta, como se los dije, y ahí es donde está lo que tenemos que ajustar, lo que tenemos que meter o lo que tenemos que sacar, pero siempre con la dirección del Señor. Entonces, sean responsables, inviertan, edúquense. En internet hay mucha riqueza de información, con beneficio ¿para qué? Para ustedes y para sus hijos y para sus generaciones. Deseen que siempre su plan de vuelo y su implementación de la educación y la instrucción siempre sea que sus hijos deseen volver a casa. Yo esta semana aprendí, era un concepto errado, que decía que un padre no puede ser amigo de sus hijos. Y entendí que sí, porque uno tiene el concepto de amigo, ser el amigo alcahueta, el amigo que va y lo lleva a hacer cosas malas, pero no es así. Realmente el amigo es que quien te escucha, quien tiene los brazos abiertos para un abrazo, quien está ahí en el momento que caigas, y eso tenemos que ser nosotros. Porque tú no quisieras que tu hija llore en el brazo de otra persona o que tu hijo vaya y busque refugio en otra persona y no en ti como papá y no en ti como mamá. Que le abra su corazón a otro en vez de a ti, cuando debe ser así. Entonces, eso es lo que uno debe fomentar. Está la autoridad como papá, pero también podemos tener esa relación de amistad. Como papá nosotros tenemos que buscar la llave del corazón de nuestros hijos, porque ellos vienen con un corazón que tiene una llave especial y nosotros debemos trabajar para que ese corazón pueda ser abierto a nosotros y poder depositar lo que tenemos. Que el día que falle, que el día que tenga la noche oscura, que el día que la embarre, siempre llame al papá o a la mamá, porque sabe que no lo va a juzgar, que no lo va a criticar, que no le va a decir, vea, se lo dije, o vea, ¿por qué si yo le enseñé desde niño tal cosa? No, saber de que ahí voy a estar para cuando él falle. ¿Para qué? Para levantarlo, para edificarlo. Y eso formará que él lo haga y lo reproduzca con sus hijos y con sus nietos. ¿Listo? Bueno, levantémonos. Vamos a orar. Quiero que ahí donde están, los que son familia, se busquen, se tomen de las manos. El deseo y el propósito es hacer que nuestra casa sea la sucursal del cielo. ¿Con qué? Con amor, con bondad, con comprensión, con palabras bonitas. Ya sé que a veces es difícil, que a veces nuestra naturaleza se levanta y quiere sacar palabras que no son, pero ahí es donde tú le tienes que decir al Espíritu Santo, toma control de mi boca. Ya, Señor, no permitas que yo diga ninguna palabra, es preferible ser amo de tu silencio que esclavo de las palabras mal dichas. Bueno, cerremos nuestros ojos.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sé que has hablado, Señor, a nuestro espíritu. Sé que has hablado, Señor, a lo profundo de nuestro ser. Que hoy, Señor, tú nos dices que el propósito de nuestra familia está en el deseo y en la voluntad tuya. Señor, Dios mío, te pido por la unidad de nuestra familia. Tú sabes que nos amamos, pero que a veces nos hemos herido los unos a los otros con nuestras palabras y actitudes. Ayúdanos a tener corazones humildes y perdonadores para que busquemos cada día el bienestar de los demás. Ayúdanos a ser amables, pacientes los unos con los otros. Llénanos con tu amor para que nos amemos de forma genuina. Padre, cuando haya desacuerdos, ayúdanos a escucharnos e intentar entender el punto de vista de los demás. Cubre nuestro hogar con tu presencia amorosa, que con nuestra palabra se reflejen que somos tus hijos. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, y tú para los que me están viendo por nuestros medios digitales, quiero decirte que aquí hay una silla, un lugar especial para ti. Si no te congregas, si nos estás escuchando y resides aquí en la ciudad de Cali, aquí te esperamos. Peniel Chur es una casa para ti, de puertas abiertas, donde encontrarás amor y restauración. Ahí en nuestras redes sociales están todos los datos donde nos puedes ubicar. Y si estás en otro lugar, pero no se escuchas y quieres pedir oración, también puedes hacerlo. A través de nuestros medios digitales nos puedes encontrar. Gracias, que el Señor te bendiga. Muchas gracias.